La muerte llegó a la vida de Sofía no como un ladrón silencioso, sino como un martillo brutal que lo destrozó todo de un solo golpe. Era un martes de agosto de 1947 en el Valle de Querétaro, cuando el calor azotaba como plomo fundido los techos de adobe y el polvo cubría cada superficie con una capa de olvido. Ese martes, su esposo Marcos no regresó de la cantera donde picó piedra desde el amanecer hasta que el sol se puso tras los cerros. Los otros hombres llegaron a la puerta de su choza con el sombrero en la mano y la mirada fija en el suelo de tierra compactada, incapaces de pronunciar las palabras que Sofía ya sabía que se avecinaban. Un derrumbe, instantáneo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo quedó enterrado bajo toneladas de caliza, y el patrón, un hombre gordo con bigote de morsa y un corazón de piedra más duro que la roca que extraía, se negó a pagar el entierro porque, según él, el muerto ya no trabajaba para él. Sofía tenía 31 años, pero esa noche envejeció una década entera. Se quedó mirando las vigas del techo durante horas, sin llorar aún, escuchando la respiración de sus 4 hijos que dormían en la única colchoneta que compartían. Lucía, de 9 años, Pedro, de 7, Tomás, de 5, y la pequeña Rosa, de apenas 3 años, que aún buscaba el pecho de su madre en las noches frías, aunque ya no había leche para darle. Marcos había sido un hombre tranquilo, con manos enormes y callosas que olían a cal y sudor, pero con una ternura infinita por sus hijos. Los domingos, su único día libre, tallaba pequeños animales de madera que los niños atesoraban. Un caballo para Pedro, una mariposa para Lucía, un conejo para Tomás. Rosa aún no había recibido el suyo. Nunca lo recibiría. La choza donde vivían no era suya. Pertenecía al dueño de la cantera y venía con el trabajo. Sin Marcos, Sofía tenía exactamente una semana para desocuparla antes de que llegara la siguiente familia de trabajadores. Una semana para llorar a su difunto esposo, encontrar trabajo, conseguir una vivienda y alimentar a 4 personas hambrientas con las 7 monedas de cobre que constituían todos sus ahorros. El pueblo no tuvo piedad. Las vendedoras del mercado le dieron la espalda cuando pidió trabajo lavando ropa o moliendo maíz. «Tienes demasiados hijos», le dijeron con un desprecio apenas disimulado. «Aquí nadie puede alimentar a 5 bocas. Vete a la ciudad o deja a los niños en el orfanato». Orfanato. La palabra le quemó la garganta como licor barato. Estar separada de sus hijos fue una muerte más cruel que la de Marcos. Pero la desesperación tiene dientes afilados y muerde sin piedad. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Al 4.º día, cuando el hambre había convertido los estómagos de los niños en tambores huecos y retumbantes, Sofía salió a caminar por las afueras del pueblo con Rosa atada a su espalda y los otros 3 siguiéndola en fila india como patitos asustados. No tenía destino. Solo caminaba para no volverse loca entre las 4 paredes que pronto dejarían de ser suyas. Fue en el pozo comunal donde escuchó la conversación que cambiaría su destino. 2 ancianas lavaban ropa, golpeando las telas mojadas contra las piedras lisas y sus voces arrugadas flotaban en el aire caliente. «Dicen que la viuda Méndez va a vender el orfanato por una miseria», dijo una mujer frotando una camisa con jabón de sebo. «Su hijo, que está en la capital, quiere que se mude con él y no quiere saber nada de ese maldito lugar». «Maldita sea, y con razón», respondió el otro escupiendo al suelo. «Lleva 20 años abandonado, desde que todos esos niños murieron de fiebre. Nadie se atreve ni a acercarse. Dicen que se oyen llantos por la noche». Bueno, Méndez prácticamente lo está regalando. 100 pesos y ni un centavo más. Pero ni así encuentra comprador. Sofía se quedó paralizada, sosteniendo la jarra de barro medio llena. 100 pesos. Una fortuna imposible para ella, pero también una cantidad ridícula para una propiedad entera, por muy deteriorada que estuviera. Su mente empezó a dar vueltas como un molino de viento en medio de una tormenta.
Esa noche no durmió. Contó sus 7 monedas una y otra vez a la luz parpadeante de una vela de sebo. 7 pesos. Necesitaba 93 más. Era imposible, pero la imposibilidad es relativa cuando la alternativa es ver a tus hijos morir de hambre o entregarlos a desconocidos. A la mañana siguiente, Sofía hizo lo único que podía hacer. Vendió todo. La estera donde dormían, las 2 ollas de barro que habían pertenecido a su madre, el zarape tejido a mano que la abrigaba en invierno, el molcajete de piedra volcánica, los huipiles bordados que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban, las herramientas de madera de Marcos, incluso los pequeños animales tallados que eran el último recuerdo físico de su padre fallecido. Los niños lloraron al ver los juguetes desaparecer en manos de un comerciante de ojos grises que no preguntó de dónde venían ni por qué los vendían. Sofía, entre lágrimas, les prometió que compraría otros, sabiendo que era mentira, pero necesitaba creerlo ella misma para no desmoronarse. Al final del día, esparció las monedas en el suelo de tierra. 82 pesos. Había vendido todas las posesiones de su familia y aún le faltaban 18 pesos para comprar un edificio que nadie quería. Esa noche, Sofía hizo algo que jamás pensó que haría. Se cortó el pelo. Todo, su cabello negro y espeso que le llegaba hasta la cintura y que Marcos adoraba, ahora apenas le llegaba a las orejas. Se lo vendió a una mujer que hacía pelucas para las damas de la ciudad. 15 pesos más. 97. Todavía faltaban 3 más. Se miró las manos a la luz de las velas, manos callosas de una mujer pobre, manos que habían lavado, cocinado, tejido y trabajado incansablemente. Se quitó el anillo de latón que Marcos le había regalado el día de su boda. Una simple alianza sin ningún valor real, salvo el que guardaba en su alma. Lo sostuvo un largo instante, sintiendo el peso de la traición, pero los gritos de hambre de Rosa eran más fuertes que su culpa. El anillo le dio sus últimos 3 pesos. 100 pesos exactamente. El precio de su dignidad, su pasado y su futuro incierto. La casa de la viuda Méndez olía a muerte perfumada y a velas de cera de abeja. Era un edificio de 2 pisos en el centro del pueblo, con balcones de hierro forjado y macetas de geranios que parecían juzgar a Sofía cuando llamó a la puerta de madera tallada. Una criada con un delantal almidonado abrió. Miró de arriba abajo a la mujer descalza, con 4 niños sucios aferrados a su falda raída, y frunció el ceño con disgusto. «La señora no da limosna los jueves», dijo bruscamente, empezando a cerrar la puerta. «No estoy aquí para mendigar», respondió Sofía con una dignidad que no sentía, levantando la barbilla. «Estoy aquí para comprar el orfanato». La criada se quedó paralizada y soltó una risa seca y cruel. ¿Tú? ¿Comprar? Pero algo en los ojos de Sofía, una desesperación tan pura que rozaba la locura, la hizo detenerse. «Espere aquí». La viuda Méndez bajó las escaleras envuelta en un chal negro a pesar del calor, con el rostro arrugado como una pasa y los ojos llorosos, como quien ha llorado demasiado en su vida. Miró a Sofía con una mezcla de curiosidad y lástima. «¿Sabes qué lugar es ese?», preguntó la anciana con voz temblorosa. «¿Sabes qué pasó allí?». «Lo sé», mintió Sofía. En realidad solo sabía que estaba abandonado y maldito, pero los detalles no importaban cuando se tienen 4 hijos y no hay techo. La viuda se acercó agarrando el brazo de Sofía con dedos como garras de pájaro. «Hace 20 años dirigí ese orfanato con mi difunto esposo. Tuvimos 17 niños. 17 almas inocentes a nuestro cuidado». Se le quebró la voz. Luego llegó la fiebre, una epidemia que arrasó el valle. No teníamos medicinas, ni un médico a tiempo. Todos murieron en menos de 2 semanas. Todos y cada uno. Los enterramos en el patio trasero porque el cementerio estaba a rebosar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se echó atrás. Después de eso, continuó la viuda, nadie quería acercarse al lugar. Dicen que está embrujado,
que los niños muertos lloran por las noches, llamando a sus madres, que la enfermedad aún vive en las paredes. Nunca pude volver a entrar. El día del último entierro cerré la puerta con llave y no volví a abrirla. ¿Tiene escrituras?, preguntó Sofía con voz firme a pesar del terror que crecía en su pecho. La viuda la miró con una mezcla de respeto y horror. «Estás loca. Estoy desesperada. No es lo mismo, pero es parecido». Hubo un largo silencio. La viuda observó el rostro demacrado de Sofía, los ojos de los niños hambrientos, el cabello mal cortado que delataba una urgencia extrema. «100 pesos», dijo finalmente. «Pero que conste que te lo advertí. Si algo malo te pasa allí, no es mi culpa. Ese lugar se ha cobrado 17 vidas. No quiero que se cobre más». Sofía sacó una bolsa de tela atada con un cordel de los pliegues de su falda. La abrió y dejó caer las monedas sobre la mesa de caoba pulida, una a una, contando en voz alta mientras la criada observaba boquiabierta, y la viuda asentía lentamente con cada número. Centenar. La transacción fue breve y fría, como un funeral. La viuda firmó las escrituras con mano temblorosa, presionó su sello de lacre rojo sobre el papel y le entregó a Sofía una enorme llave de hierro oxidada que pesaba como un presagio. No hubo testigos ni abogados. Solo 2 mujeres intercambiando un edificio maldito por el equivalente a los ahorros de toda una familia pobre. «Que Dios te proteja», susurró la viuda mientras Sofía se daba la vuelta para irse. «Y que Él te perdone el alma si algo le sucede a esos niños en ese lugar». Sofía no respondió. Caminó hacia la puerta, apretando la llave en el puño hasta que los dientes metálicos se le clavaron en la palma, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Lo había apostado todo, su pasado, su presente y el futuro de sus hijos, por un edificio que todo el pueblo consideraba una tumba. Lucía, la mayor, tomó la mano libre de su madre mientras bajaban los escalones de piedra de la casa de la viuda. «Mamá, ¿qué es un orfanato?» «Es un lugar donde viven niños sin padres», respondió Sofía con su voz apenas un susurro. «¿Vamos a quedar huérfanos?» «No, mi amor. Tú tienes una madre, y mientras yo respire tendrás un techo sobre tu cabeza, aunque ese techo esté construido sobre tumbas y pesadillas». El orfanato San José de los Desamparados se encontraba a las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra que comenzaba a ser invadido por la maleza. Era un edificio de 2 pisos de piedra gris y argamasa, con ventanas rotas que parecían cuencas vacías y una sólida puerta principal de madera que alguien había tapiado con tablas clavadas en forma de cruz. El patio delantero era una jungla de hierba alta donde la maleza y los cardos crecían salvajes, oscureciendo lo que antes eran senderos ordenados. Sofía se detuvo a 20 metros de la entrada, sintiendo el terror primigenio trepar por sus piernas como enredaderas. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y sinuosas desde el edificio, y el silencio que lo rodeaba era antinatural, denso, como si incluso los insectos evitaran el lugar. Pedro se aferró a su falda. «Mamá, no quiero entrar». «Yo tampoco», susurró Tomás con sus grandes ojos fijos en las ventanas rotas. Sofía se agachó para estar a la altura de sus hijos, tomando las manos temblorosas de los 3 mayores mientras Rosa dormía boca arriba, ajena al miedo. «Escúchenme bien», dijo con una firmeza que no sentía. «Esta es nuestra casa ahora. Sí, es fea. Sí, está sucia. Sí, da miedo. Pero nos pertenece. Nadie puede echarnos. Nadie puede quitárnosla. Y juntos vamos a hacer de ella un hogar». «¿Y si hay fantasmas?», preguntó Lucía con la voz entrecortada. Sofía la miró fijamente a los ojos. «Los fantasmas no pueden hacerte daño, querida. Son los vivos los que pueden hacerte daño. El hambre, el frío, los hombres malos. A eso le temo, no a los muertos». Con esas palabras, se levantó y caminó hacia la puerta principal, arrancando las tablas con las manos. La madera estaba podrida por el tiempo y cedió con sorprendente facilidad, cayendo al suelo en pedazos con un golpe sordo.
La llave oxidada entró en la cerradura con resistencia, chirriando como un animal herido, hasta que con un clic final el mecanismo cedió. La puerta crujió hacia adentro con un gemido largo y profundo, liberando una ráfaga de aire viciado que olía a humedad, décadas de confinamiento y algo empalagoso y podrido que hizo que Sofía se tapara la nariz instintivamente. La oscuridad dentro era absoluta, una negrura que parecía sólida. Lucía encendió la única vela que llevaban en su mochila, una vela de sebo amarillenta que proyectaba una luz tenue y parpadeante en el umbral. La entrada reveló un espacioso vestíbulo con el suelo de baldosas rotas, paredes encaladas descascarilladas donde se veían las sombras de los cuadros desaparecidos y una escalera de madera que subía al segundo piso, con los escalones cubiertos de un polvo tan denso como la nieve sucia. El silencio dentro era peor que fuera. Era un silencio palpable y expectante, como si todo el edificio contuviera la respiración, esperando a ver qué harían los intrusos. Sofía dio el primer paso hacia adentro, sintiendo el crujido de las tablas del suelo bajo su peso, anunciando su presencia en cada rincón oscuro. Sus hijos la siguieron, aferrándose a ella como cachorros asustados, con sus respiraciones agitadas resonando en el espacio vacío. A la izquierda había una sala grande, probablemente el comedor comunitario del orfanato. Mesas y bancos volcados cubrían el suelo como cadáveres de madera. A la derecha, una puerta entreabierta revelaba lo que parecía ser una cocina industrial, con una gran estufa de ladrillo y ollas oxidadas colgando de ganchos como campanas silenciosas. Subieron al segundo piso con sumo cuidado, probando cada escalón antes de apoyarlo con todo su peso. Arriba encontraron un largo pasillo con puertas a ambos lados, dormitorios que una vez albergaron a los 17 niños muertos. Sofía abrió la primera puerta. La habitación estaba tal como la habían dejado 20 años atrás. 4 catres de hierro con colchones de paja, desgastados, una sábana raída colgando de uno de ellos, un zapato de niño olvidado debajo de una cama. En la pared, dibujado con carboncillo, un niño había garabateado su nombre. Miguel, 8 años. Lucía contuvo un sollozo. «Mamá, murieron aquí». «Murieron aquí», repitió Sofía con voz suave pero firme. «Pero nosotros viviremos». Eligieron la habitación más limpia, la que parecía haber sido la oficina del director, con un amplio escritorio y una ventana que daba al jardín trasero. Desde allí, con la luz del atardecer, Sofía pudo ver las tumbas. Eran pequeños montículos de hierba, 17 en total, marcados con cruces de madera que el tiempo había doblado y derribado. Un pequeño cementerio privado donde descansaban las almas que supuestamente rondaban el lugar. «No mires», ordenó Sofía cerrando de golpe la cortina raída. «Mañana limpiaremos. Esta noche solo dormiremos». Pero nadie durmió. Pasaron la primera noche acurrucados en un rincón de la oficina, con su propia ropa tendida en el suelo porque no tenían nada más. El frío nocturno se filtraba por cada grieta y el edificio crujía y crujía como un organismo vivo acomodándose. Cada ruido hacía que los niños se aferraran más a su madre. En algún momento de la madrugada, cuando el silencio era más profundo, Sofía oyó algo que le heló la sangre. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero inconfundible. El llanto de un niño. Venía de abajo, del sótano que aún no habían explorado. Un grito débil y entrecortado que se elevaba por las tablas del suelo como un fantasma en busca de consuelo. Sofía contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a sus hijos. Estaban dormidos, exhaustos por el miedo y el hambre. No lloraban. Cerró los ojos con fuerza, rezando todas las oraciones que conocía, pidiéndole a Marcos que la protegiera de donde quiera que estuviera, rogándole a Dios que los fantasmas perdonaran a una madre desesperada. El llanto continuó durante horas, suave pero persistente, hasta que la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas rotas. Luego se detuvo abruptamente, como si nunca hubiera existido.
Sofía se levantó con piernas temblorosas, besó las frentes sudorosas de sus hijos dormidos y bajó las escaleras hacia el origen del llanto. Tenía que saberlo, incluso aunque le cueste la cordura. Los primeros días en el orfanato San José fueron una guerra contra la suciedad, el tiempo y el miedo. Sofía trabajaba desde que el sol teñía las paredes de un rosa pálido, hasta que la oscuridad la obligaba a detenerse, barriendo décadas de polvo y excrementos de murciélago, fregando los azulejos con agua que traía en cubos del pozo comunitario a medio kilómetro de distancia, limpiando ventanas hasta que le sangraban las manos por los cristales rotos. Los niños ayudaban como podían. Lucía se había convertido en una segunda madre para Rosa, cargándola a la espalda con un chal improvisado mientras Sofía trabajaba. Pedro y Tomás arrastraban muebles rotos al jardín, creando una enorme pira de madera podrida que algún día quemarían cuando les sobraran cerillas. El hambre era una compañera constante. Sofía había gastado sus últimos centavos en el orfanato y ahora no tenían absolutamente nada. Recogieron nopales silvestres del jardín, les quitaron las espinas con cuchillos sin filo y los hirvieron en agua de lluvia para hacer un caldo aguado que calmaba, pero no saciaba. Encontraron un tejocote en el jardín trasero. Sus frutos eran pequeños y ácidos, pero a los niños les sabían a gloria. Por la noche, cuando el estómago de Rosa rugía de hambre y el bebé lloraba buscando el pecho seco de su madre, Sofía sintió que se le rompía el corazón. Se mordió el labio hasta sangrar para no llorar delante de ellas, para mantener la ilusión de que todo estaría bien. Pero el hambre física no era su única batalla. El orfanato guardaba sus secretos con un celo morboso. Al tercer día, mientras limpiaba la cocina, Sofía encontró un calendario clavado en la pared. Sus páginas amarillentas marcaban febrero de 1927, el mes en que comenzó la epidemia. Alguien había estado tachando los días con tinta roja, y para el 23 de febrero las cruces se habían vuelto erráticas, frenéticas, hasta que simplemente cesaron. Ese había sido el último día que alguien en el orfanato vivió con esperanza. Al cuarto día, Peter encontró una muñeca de trapo enterrada en el jardín mientras arrancaba la maleza. Estaba manchada de tierra y sus ojitos colgaban de hilos podridos, pero alguien la había cosido con cariño. En el dobladillo de su vestido, bordado con letras infantiles, se leía: «Para María, con cariño, hermana Cecilia». María, una de los 17 muertos. Pedro quería tirar la muñeca, aterrorizado de tocar algo que había pertenecido a los fantasmas. Pero Sofía la recogió, la limpió con cuidado y se la dio a Rosa. «Los muertos no necesitan juguetes», dijo en voz baja. «Los vivos sí». Rosa abrazó la muñeca con una sonrisa que iluminó la oscuridad del día. Al quinto día, mientras Sofía fregaba el suelo del comedor, notó algo extraño. Había marcas de arrastre, surcos profundos en la madera, como si algo pesado hubiera sido movido repetidamente desde el centro de la habitación hacia la pared del fondo. Recorrió las marcas con los dedos, limpiando la suciedad acumulada hasta que revelaron un patrón deliberado que no coincidía con el diseño del resto del suelo. No eran marcas accidentales, eran rutas, como si alguien hubiera estado moviendo algo sistemáticamente o escondiendo algo. Pero lo más inquietante eran los sonidos. Cada noche, como un reloj maldito, el llanto volvía. Siempre a la misma hora, siempre desde abajo, siempre con la misma cadencia de un niño perdido en la oscuridad. Sofía no se lo contó a sus hijos durante el día, fingiendo no oír nada, pero los niños tampoco dormían. Se acurrucaban juntos, tapándose los oídos con las manos, rezando el rosario que Sofía les había enseñado, aunque las cuentas solo existían en sus recuerdos. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. «Mamá», susurró Lucía una noche, «¿qué pasa si los niños muertos quieren que nos vayamos?» Sofía la abrazó fuerte. «Entonces tendrán que esperar porque no tenemos a dónde ir».
Durante el día, el edificio respiraba con una inquietante normalidad. La luz del sol disipaba las sombras y el trabajo constante mantenía la mente ocupada. Pero por la noche el orfanato se transformaba. Las tablas del suelo crujían con pasos que no pertenecían a nadie. Las puertas cerradas se abrían al amanecer y el aire se espesaba con una presencia invisible que observaba desde cada rincón oscuro. Al sexto día, mientras Sofía limpiaba la última habitación del segundo piso, un dormitorio que había pertenecido a las niñas menores, encontró algo que la dejó sin aliento. Grabado con un cuchillo en el marco de madera de la ventana, con letras temblorosas pero legibles, había un mensaje. Nos encerraron. No vino nadie. Tenemos frío. Las palabras estaban fechadas, 20 de febrero de 1927. Sofía leyó y releyó el mensaje, sintiendo un horror nuevo y distinto en el estómago. La epidemia había sido la explicación oficial. Fiebre, muerte rápida, entierro cristiano. Pero ese mensaje hablaba de confinamiento, de abandono, de niños esperando ayuda que nunca llegó. Se sentó en el suelo con las piernas temblando, mientras su mente conectaba piezas que no quería conectar. ¿Y si la epidemia hubiera sido una mentira conveniente? ¿Y si algo más siniestro hubiera ocurrido en este lugar? Esa noche el llanto del sótano se hizo más fuerte. Ya no era un gemido lejano, sino un llanto urgente, casi desesperado, como si quien lloraba supiera que Sofía empezaba a comprender. Y por primera vez, Sofía decidió que ya no podía ignorarlo. Bajó las escaleras en la más absoluta oscuridad, guiada solo por el recuerdo de los días de limpieza, con una vela de sebo temblando en su mano izquierda. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, y cada paso era una decisión consciente de avanzar en lugar de huir. El llanto la guió como un faro macabro. Llegó a la puerta del sótano, una puerta que había evitado deliberadamente toda la semana. Era de madera gruesa reforzada con bandas de hierro y tenía 3 candados pesados que alguien había sellado hacía décadas. Pero alguien había empezado a forzarlos desde dentro. Los tornillos estaban flojos, oxidados, pero funcionaban como si manos pacientes hubieran pasado años o décadas intentando sacarlos. El llanto venía de detrás de aquella puerta. Sofía puso su mano sobre la madera y sintió una vibración, como un pulso débil pero constante. ¿Hay alguien ahí?, susurró con la voz quebrada. El llanto cesó inmediatamente. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Entonces, desde la oscuridad del otro lado de la puerta, una voz, no la de un niño, sino la de un hombre, habló con aterradora claridad. Pensé que nunca vendrías. El tiempo se detuvo. El corazón de Sofía dejó de latir por una eternidad, y cuando volvió a latir, latió con una fuerza que la dejó sin aliento. La vela casi se le resbaló de las manos temblorosas, derramándose cera caliente sobre sus dedos sin que ella sintiera nada. Una voz humana, viva. Durante 6 días había creído que el llanto provenía de fantasmas, de almas atormentadas, de los 17 niños muertos que pedían descanso. Había rezado, se había santiguado, había aceptado mentalmente la idea de compartir su hogar con los muertos. Pero esto fue infinitamente peor. Había alguien vivo tras esa puerta, alguien que lloraba cada noche, alguien que había forzado las cerraduras milímetro a milímetro durante años de insoportable soledad. ¿Quién eres?, preguntó Sofía con la voz apenas un susurro, apretando la espalda contra la pared opuesta, lista para huir escaleras arriba. Agua, respondió la voz ignorando la pregunta. Era una voz ronca y deshidratada, como hojas secas susurrando al viento. «Por favor, agua». Sofía sintió que la razón luchaba contra la compasión. Sus instintos le gritaban que huyera, que se llevara a sus hijos y corriera al pueblo para denunciar esto a las autoridades. Pero otra parte de ella, la que conocía el hambre, la sed y la desesperación, no podía ignorar esa súplica. «¿Quién te encerró?», preguntó, necesitando entender antes de tomar cualquier decisión. Un largo silencio.
Luego, un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Hermana Cecilia, hace 20 años, o quizá 100. Ya perdí la cuenta. Hermana Cecilia, el nombre bordado en la muñeca de trapo. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La hermana Cecilia, la mujer que dirigía el orfanato con la viuda Méndez, la mujer que supuestamente había muerto junto con los niños en la epidemia. «Eso es imposible», susurró. «Nadie puede sobrevivir 20 años encerrado sin comida ni agua». «No sobreviví», respondió la voz con una calma aterradora. «Morí muchas veces, pero este lugar no me dejará ir». Locura. Tenía que ser locura. Alguien que había quedado atrapado recientemente. Tal vez un indigente que había entrado en el edificio abandonado y había caído accidentalmente en el sótano. Alguien delirando de hambre y sed. Pero las cerraduras estaban selladas desde afuera. Nadie había entrado al orfanato en 20 años hasta que ella abrió la puerta principal. «Te traeré agua», dijo Sofía finalmente, su humanidad venciendo el terror. «Pero necesito entender qué pasó aquí. La verdad». «La verdad está conmigo», respondió la voz, «en la oscuridad, donde siempre estuvo». Sofía subió las escaleras con las piernas temblorosas y la mente dándole vueltas. Agarró el único recipiente de agua que les quedaba, una jarra de barro medio llena, y bajó. Cada paso era una decisión de seguir adelante en lugar de huir. De pie ante la puerta del sótano examinó los candados. Estaban tan oxidados que se desmoronaron, con solo unos cuantos golpes de una piedra grande. Se estrellaron contra el suelo con un estruendo metálico que resonó como campanas de iglesia anunciando algo irreversible. La puerta se abrió hacia adentro con un profundo gemido. La oscuridad que emanaba del sótano era absoluta, antinatural, como si la luz misma se negara a entrar. Sofía levantó la vela, pero su llama se redujo hasta casi extinguirse. «Deja el agua en el primer escalón», dijo la voz. «No bajes, no estoy presentable». Sofía obedeció y colocó la jarra en el primer escalón de piedra que descendía a las profundidades del edificio. Oyó movimiento, un arrastrar lento y trabajoso, como si quien se acercara tuviera que recordar cómo moverse. Una mano apareció al borde de la luz. Era gris, esquelética, con uñas largas y amarillentas que parecían garras. Agarró la jarra y se retiró a la oscuridad. El sonido de alguien bebiendo desesperadamente llenó el silencio. Cuando terminó, la voz volvió a hablar, ahora más clara, más humana. «Los niños no murieron de fiebre. Esa fue la mentira que dijimos. Murieron porque los dejamos morir». Sofía cerró los ojos sintiendo náuseas. «La viuda Méndez y yo éramos crueles. Tuvimos a esos hijos para cobrar subsidios del gobierno, pero nos quedamos con el dinero. Les dábamos migajas, los golpeábamos, los encerrábamos en el sótano como castigo. Cuando el inspector del gobierno anunció su llegada, supe que nos descubrirían. La voz se quebró. Así que traje veneno, lo mezclé con su comida. 17 niños murieron en una noche mientras dormían. Fue rápido, supuestamente misericordioso. Luego los enterramos en el jardín y dijimos que había sido una epidemia. Nadie cuestionó nada. Éramos religiosos, confiaban en nosotros. Sofía sintió que iba a vomitar. Pero el esposo de la viuda, el director del orfanato, me descubrió. Encontró los frascos de veneno escondidos en mi habitación. Estaba horrorizado. Me llamó monstruo. Dijo que me denunciaría a las autoridades, así que lo empujé por las escaleras del sótano. Se rompió el cuello. Y entonces la viuda, cobarde hasta el final, me encerró aquí para evitar las consecuencias. Me condenó a morir lentamente en la oscuridad, junto al cadáver de su esposo, como castigo por un crimen que ella había permitido. Hubo un largo silencio. Pero no morí. O quizás sí, pero algo me mantuvo aquí. 20 años en la oscuridad, alimentándome de ratas y del agua de lluvia que se filtraba por las grietas. 20 años con los huesos del hombre que maté. 20 años pagando por lo que hice.
Sofía dio un paso atrás, luego otro, sintiendo que todo el horror de ese lugar estaba condensado en esa confesión. «¿Por qué me cuentas esto?», susurró. «Porque tienes hijos», respondió la voz, ahora llena de una emoción que sonaba casi a esperanza. «Y porque si vas a vivir aquí, necesitas saber que este lugar exige un pago. Los niños que maté nunca recibieron justicia. Sus almas están atrapadas aquí, igual que yo. Pero tú puedes liberarlos». «¿Cómo?». «En el rincón más oscuro de este sótano hay una caja de metal. Dentro están mis confesiones escritas, los nombres de todos los niños, la evidencia de lo que hicimos. Llévenlos a las autoridades. Denles un entierro digno, que sus familias sepan la verdad. Solo así podrán descansar». Sofía miró hacia las escaleras donde sus propios hijos dormían inocentemente. «¿Y tú?». Una risa seca y sin humor. «Me quedaré aquí. Este es mi infierno personal. Pero al menos habré hecho algo bien antes de que la oscuridad me consuma por completo». Sofía cerró la puerta del sótano sin decir una palabra más, con las manos temblorosas mientras empujaba muebles pesados para bloquearla. Subió corriendo las escaleras, abrazando a sus hijos dormidos con una desesperación que los despertó de golpe. Al amanecer, mientras el sol iluminaba el jardín donde 17 niños yacían en tumbas sin nombre, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. Yo bajaría a ese sótano, yo encontraría esa caja y les daría a esos niños muertos la justicia que merecen. Aunque le cueste todo, Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La hermana Cecilia, la mujer que dirigía el orfanato con la viuda Méndez, la mujer que supuestamente había muerto junto con los niños en la epidemia. «Eso es imposible», susurró. «Nadie puede sobrevivir 20 años encerrado sin comida ni agua». «No sobreviví», respondió la voz con una calma aterradora. «Morí muchas veces, pero este lugar no me dejará ir». Locura. Tenía que ser locura. Alguien que había quedado atrapado recientemente. Tal vez un indigente que había entrado en el edificio abandonado y había caído accidentalmente en el sótano. Alguien delirando de hambre y sed. Pero las cerraduras estaban selladas desde afuera. Nadie había entrado al orfanato en 20 años hasta que ella abrió la puerta principal. «Te traeré agua», dijo Sofía finalmente, su humanidad venciendo el terror. «Pero necesito entender qué pasó aquí. La verdad». «La verdad está conmigo», respondió la voz. «En la oscuridad, donde siempre estuvo». Sofía subió las escaleras con las piernas temblorosas y la mente dándole vueltas. Agarró el único recipiente de agua que les quedaba, una jarra de barro medio llena, y bajó. Cada paso era una decisión de seguir adelante en lugar de huir. De pie ante la puerta del sótano examinó los candados. Estaban tan oxidados que se desmoronaron con solo unos cuantos golpes de una piedra grande. Se estrellaron contra el suelo con un estruendo metálico que resonó como campanas de iglesia anunciando algo irreversible. La puerta se abrió hacia adentro con un profundo gemido. La oscuridad que emanaba del sótano era absoluta, antinatural, como si la luz misma se negara a entrar. Sofía levantó la vela, pero su llama se redujo hasta casi extinguirse. «Deja el agua en el primer escalón», dijo la voz. «No bajes, no estoy presentable». Sofía obedeció y colocó la jarra en el primer escalón de piedra que descendía a las profundidades del edificio. Oyó movimiento, un arrastrar lento y trabajoso, como si quien se acercara tuviera que recordar cómo moverse. Una mano apareció al borde de la luz. Era gris, esquelética, con uñas largas y amarillentas que parecían garras. Agarró la jarra y se retiró a la oscuridad. El sonido de alguien bebiendo desesperadamente llenó el silencio. Cuando terminó, la voz volvió a hablar, ahora más clara, más humana. «Los niños no murieron de fiebre. Esa fue la mentira que dijimos. Murieron porque los dejamos morir». Sofía cerró los ojos sintiendo náuseas. «La viuda Méndez y yo éramos crueles.
Tuvimos a esos hijos para cobrar subsidios del gobierno, pero nos quedamos con el dinero. Les dábamos migajas, los golpeábamos, los encerrábamos en el sótano como castigo. Cuando el inspector del gobierno anunció su llegada, supe que nos descubrirían. La voz se quebró. Así que traje veneno. Lo mezclé con su comida. 17 niños murieron en una noche mientras dormían. Fue rápido, supuestamente misericordioso. Luego los enterramos en el jardín y dijimos que había sido una epidemia. Nadie cuestionó nada. Éramos religiosos. Confiaban en nosotros. Sofía sintió que iba a vomitar. Pero el esposo de la viuda, el director del orfanato, me descubrió. Encontró los frascos de veneno escondidos en mi habitación. Estaba horrorizado. Me llamó monstruo. Dijo que me denunciaría a las autoridades. Así que lo empujé por las escaleras del sótano. Se rompió el cuello. Y entonces la viuda, cobarde hasta el final, me encerró aquí para evitar las consecuencias. Me condenó a morir lentamente en la oscuridad, junto al cadáver de su esposo, como castigo por un crimen que ella había permitido. Hubo un largo silencio, pero no morí. O quizás sí, pero algo me mantuvo aquí. 20 años en la oscuridad, alimentándome de ratas y del agua de lluvia que se filtraba por las grietas. 20 años con los huesos del hombre que maté. 20 años pagando por lo que hice. Sofía dio un paso atrás, luego otro, sintiendo que todo el horror de ese lugar estaba condensado en esa confesión. «¿Por qué me cuentas esto?», susurró. «Porque tienes hijos», respondió la voz, ahora llena de una emoción que sonaba casi a esperanza. «Y porque si vas a vivir aquí, necesitas saber que este lugar exige un pago. Los niños que maté nunca recibieron justicia. Sus almas están atrapadas aquí igual que yo. Pero tú puedes liberarlos». «¿Cómo?». «En el rincón más oscuro de este sótano hay una caja de metal. Dentro están mis confesiones escritas, los nombres de todos los niños, la evidencia de lo que hicimos. Llévenlos a las autoridades. Denles un entierro digno, que sus familias sepan la verdad. Solo así podrán descansar». Sofía miró hacia las escaleras donde sus propios hijos dormían inocentemente. «¿Y tú?». Una risa seca y sin humor. «Me quedaré aquí. Este es mi infierno personal. Pero al menos habré hecho algo bien antes de que la oscuridad me consuma por completo». Sofía cerró la puerta del sótano sin decir una palabra más, con las manos temblorosas mientras empujaba muebles pesados para bloquearla. Subió corriendo las escaleras, abrazando a sus hijos dormidos con una desesperación que los despertó de golpe. Al amanecer, mientras el sol iluminaba el jardín donde 17 niños yacían en tumbas sin nombre, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. Yo bajaría a ese sótano. Yo encontraría esa caja y les daría a esos niños muertos la justicia que merecen, aunque le cueste todo. Sofía esperó hasta el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y la luz se filtraba por cada grieta del orfanato, disipando las sombras. Les dijo a sus hijos que se quedaran arriba y que no bajaran, oyeran lo que oyeran. «¿Vas a hablar con el fantasma?», preguntó Pedro con ojos enormes. «Voy a terminar lo que alguien debería haber terminado hace 20 años», respondió. Con una linterna improvisada, trapos empapados en aceite que encontró en la cocina, bajó al sótano. Cada escalón crujía bajo su peso, y el aire se volvía más frío, más denso, cargado con el hedor de la muerte y el tiempo. El sótano era más grande de lo que esperaba. Techos bajos de piedra, paredes húmedas y cubiertas de musgo negro, y en el centro, apenas visible bajo la luz parpadeante, una figura acurrucada en el suelo. Hermana Cecilia, o lo que quedaba de ella. Sofía apartó la mirada concentrándose en su misión. En el rincón más oscuro, tal como había dicho, encontró la caja de metal. Estaba oxidada, pero sellada. La abrió con manos temblorosas.
Dentro había cuadernos con páginas amarillentas, listas de nombres escritas con tinta descolorida, recibos falsificados, cartas nunca enviadas a familias que buscaban a sus hijos. Prueba fehaciente de una atrocidad sistemática. «Llévenselos», susurró la voz desde la oscuridad, «y cuéntenles todo, que sepan que yo pagué, que sepan que al final alguien se atrevió a decir la verdad». Sofía cogió la caja y subió las escaleras sin mirar atrás. 3 días después, las autoridades llegaron al orfanato con palas y cruces nuevas. Exhumaron los 17 cuerpos pequeños, leyeron los nombres en voz alta: Miguel, María, Carmen, José, cada uno recordado, y les dieron la sepultura que merecían en el cementerio del pueblo. Las familias que aún vivían lloraron ante las tumbas que por fin tenían nombre. La verdad salió a la luz en los periódicos. Escándalo en el orfanato de San José. Niños asesinados hace 2 décadas. La viuda Méndez fue arrestada. En su celda confesó todo antes de morir de un infarto 3 días después. Y cuando Sofía regresó al orfanato con sus hijos, algo había cambiado. El silencio ya no era opresivo. El aire ya no estaba cargado de presencias invisibles. Las puertas permanecieron donde las dejaron, y por primera vez en 20 años, el orfanato San José de los Desamparados descansó en paz. Esa noche Sofía bajó al sótano por última vez. La figura había desaparecido. Solo quedaba un montón de ropa vieja y huesos que las autoridades recogerían al día siguiente. Sor Cecilia había cumplido su penitencia. En la pared, con letras torpemente grabadas, había un nuevo mensaje: «Gracias, ahora puedo irme». Sofía transformó el orfanato en una casa de huéspedes para viajeros. Limpió todas las habitaciones, plantó flores en el jardín donde antes había tumbas y enseñó a sus hijos que incluso los lugares más oscuros pueden encontrar luz si alguien tiene el valor de encenderla. Los niños del pueblo decían que a veces, en las noches de luna llena, oían la risa de los niños que jugaban en el jardín del viejo orfanato. No era risa de miedo, sino de alegría, almas finalmente libres, corriendo por la eternidad como debieron correr en vida. Lucía, Pedro, Tomás y Rosa crecieron entre esos muros que una vez albergaron el horror. Aprendieron que el pasado no define el futuro, que los errores ajenos no tienen por qué ser tu perdición y que, a veces, la redención surge de los lugares más inesperados. Y cuando Sofía ya era mayor y sus hijos tenían sus propios hijos, les contaba la historia de cómo una viuda desesperada compró un edificio maldito por 100 pesos y descubrió que no todos los fantasmas buscan venganza. Algunos solo buscan la paz y algo de justicia. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.